Saludos a todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán de la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Quiero darles a todos la bienvenida. Vamos a pasearnos en estos próximos días y semanas sobre todo el Código Orgánico Procesal Penal. Revisaremos cada una de las instituciones procesales que allí se fijan y que son de suma relevancia para quienes ejercen el área penal en Venezuela. Como bien sabemos, el proceso penal venezolano se compone de una gama de procedimientos. Voy a mencionarlos: el procedimiento ordinario, el procedimiento abreviado, el procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves, el procedimiento para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el procedimiento de extradición activa y pasiva, el procedimiento para el juzgamiento de altos funcionarios, el procedimiento para los delitos a instancia de parte agraviada, el procedimiento para el juzgamiento de las faltas penales, el procedimiento vinculado a la reparación de los daños y perjuicios una vez que ha sido condenada la persona acusada y la decisión se encuentre definitivamente firme. Allí tenemos una gama de procedimientos. Pero en términos generales, antes de entrar a hablar de los procedimientos, voy a referirme al tema principialista. En Venezuela rige el modelo acusatorio desde junio del año 1998, con la entrada inicial en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal de ese año, que más allá de las reformas que tuvo, fue derogado con la entrada en vigencia en el mes de junio del año 2012 del actual Código Orgánico Procesal Penal. Por eso yo siempre le digo a los estudiantes, a los compañeros de aula, que no está bien que usemos el término reforma del año 2012. ¿Por qué? Porque lo que hubo en el 2012 fue la entrada en vigencia de un código que derogó el código del año 1998. De allí que cuando refiero al tema principialista, obligatoriamente debo pasearme inicialmente por los principios estructurales del modelo acusatorio. Y allí ubicamos tres principios que han sido muy bien definidos y fijados por Urbano Martínez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Colombia en otros tiempos, y quien fijó tres principios estructurales del modelo acusatorio, bien definidos: el principio acusatorio, el principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación, y también tenemos el principio del juez integral. Es decir, el modelo principialista, estructuralmente ético, se representa en esos tres principios antes señalados. ¿Y qué debemos comprender nosotros por el principio acusatorio? Uno de los aspectos fundamentales del principio acusatorio es la no concentración funcional de la actividad de la investigación con relación a la acusación y juzgamiento en poder de una misma dependencia del Estado. O
sino que exista separación de funciones en esos ámbitos. ¿Qué nos indica esto? Que el Ministerio Público, en el marco de un proceso penal, es a quien corresponde dirigir la investigación y emitir el acto conclusivo correspondiente. ¿En fundamento de qué? Del artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al igual que el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la tarea de juzgamiento le resulta a una dependencia del Estado distinta al Ministerio Público, es decir, al Poder Judicial a través de los tribunales penales, conforme lo dispuesto en el artículo 49, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense cómo aquí se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad, al corresponderle al Ministerio Público, que es órgano conformador del poder ciudadano, la tarea de investigar, imputar y acusar. Y el acto de juzgamiento es de la competencia del Poder Judicial, un poder distinto al poder al que pertenece al Ministerio Público. Y el fundamento de ese acto de juzgamiento, como dije antes, está señalado en el artículo 49, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento previo de las formalidades y oportunidades procesales consagradas en el Código Orgánico Procesal Penal. El otro principio estructural del modelo acusatorio es el principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación. Este principio implica el derecho a disponer de un conjunto de facultades y mecanismos procesales que le asisten en este caso al investigado, imputado y o acusado para oponerse en las diversas fases del proceso penal contra el señalamiento, imputación o acusación que se le realiza en aras de mitigar así o desvirtuar su autoría o participación en el hecho punible atribuido y controvertido. En esa idea debo señalar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 enuncia tal principio en su artículo 10. Es decir, que el desarrollo de esas instituciones, de esos principios en el marco normativo procesal penal venezolano no devienen de la nada, sino de las conquistas que han resultado útiles a lo largo de la lucha de los seres humanos en procura de su libertad y de poder asumir o contener en el contexto de las constituciones y de las disposiciones legales el debido proceso. Nosotros debemos señalar también que ese principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación tiene que ver con el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe las discriminaciones fundadas en la raza, en el sexo, en el credo, en la condición social, o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de la persona. Eso en cuanto al numeral primero del artículo 21 constitucional. Pero el numeral segundo de ese artículo 21 constitucional dice que la ley garantizará las condiciones jurídicas
y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Al igual que el artículo 49, que dispone como inviolable el derecho a la defensa, el derecho a la asistencia jurídica, el derecho al debido proceso, y esos derechos de manera exhaustiva están debidamente fijados en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, hasta aquí de los tres principios estructurales del modelo acusatorio, hemos tratado dos: el principio acusatorio y el principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación. Y tenemos un tercer principio, que es el principio del juez integral. Es un principio que anuncia el compromiso de cualquier autoridad pública ante el deber imperante de cumplimiento y desempeño de su labor. Es un tema propio de la ética, de la honestidad, y es que los jueces no están exentos de esa exigencia ética que se les tiene que requerir a todos los funcionarios que tienen al servicio del Estado en funciones públicas, para que sus tareas sean estrictamente cumplidas con apego a la legalidad. Entonces, ¿cuál es el fundamento exactamente de ese principio del juez integral a la luz de nuestra propia Carta Constitucional y de nuestro Código Orgánico Procesal Penal? Ese principio lo encontramos representado en los artículos 255 y 256 de nuestra Constitución, al igual que en los artículos 1 del Código Orgánico Procesal Penal y 107 también del Código Orgánico Procesal Penal, y que yo les invito a que revisen en sus casas con la Constitución en mano y con el Código Orgánico Procesal en mano. Ahora bien, entrando ya en materia propia de los principios rectores del modelo acusatorio, nosotros tenemos 5 principios que rigen el proceso penal. Principios que son elementales para poder concebir de manera legal, de manera constitucional, el ajuste de nuestro proceso penal a las exigencias de estos tiempos. Tenemos el principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de inmediación, el principio de contradicción y el principio de concentración y continuidad. La oralidad constituye una garantía de justicia, y no porque lo diga yo como docente, sino que el fundamento de esa garantía de justicia está vinculado a un tema propio fijado en nuestra Carta Constitucional, exactamente en el artículo 257, cuya literalidad señala lo siguiente. Paso a darle lectura al artículo 257 de la Constitución. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Entonces, fijémonos cómo el fundamento de la oralidad como principio rector del modelo acusatorio en Venezuela tiene su fundamento en el artículo 257 de la Carta Constitucional, en el artículo 257, que hace mención a la oralidad. Y a nivel ya del proceso nuestro, pues tenemos 2 artículos que refieren ese principio de oralidad, que es el artículo 14 y el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal, que les invito también a revisar de manera muy puntual en el Código, a fin de que puedan compenetrarse con el manejo documental de la norma y con el manejo también instrumental de la misma. El artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que el juicio será oral y solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia conforme
a las disposiciones de este código. Bueno, yo aquí voy a hacer un paréntesis con relación al principio de la oralidad. Es que la oralidad no es solamente propia del juicio. La oralidad cobra vigencia en todas las fases del proceso. Cuando hacemos alegatos de imputación o de defensa en la audiencia de presentación física del detenido por flagrancia, o en la audiencia preliminar, o en una audiencia de control constitucional, o en cualquier audiencia especial fijada en el desarrollo de la fase preparatoria, se hace uso de la oralidad. Es decir, es un principio rector, es un principio general del modelo acusatorio. De allí que no tengamos solamente que asociarlo al tema del juicio oral y público. De allí que les reitero, revisen el artículo 14 y el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, tenemos también otro segundo principio rector del modelo acusatorio, del proceso penal nuestro, que es el principio de contradicción. El principio de contradicción trata de un derecho subjetivo público que tiene su contenido propio e inexcusable, que ha sido reconocido a todo acusado por diversas normas internacionales con el fin de garantizársele un proceso penal justo. De allí que este principio, casualmente, de la contradicción, rechace la prueba secreta practicada a espaldas de las partes o de una de ellas, y prohíbe también el conocimiento privado del juez sobre hechos que no consten en el proceso y carezcan de notoriedad general. Este principio de contradicción, más allá del fundamento en el bloque de constitucionalidad, entiéndase el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, en función a los artículos 14.3 y 8.2 respectivamente, tiene su vigencia en estos tiempos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ello lo encontramos en el artículo 49, numeral primero de la Carta Constitucional, ya que ese enunciado fija allí el derecho que tiene toda persona investigada o imputada de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios necesarios para ejercer su defensa. Y eso es parte del ejercicio de la contradicción, porque es tratar de derribar la teoría del contrario a través de un conjunto de prácticas en el ámbito de fuentes de prueba en la fase preparatoria, en la oferta de medios de prueba en la fase intermedia y en la práctica de las pruebas ya durante el desarrollo del juicio oral y público. Este principio está regulado o enunciado en el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal y también se representa en el artículo 339 y 343, inclusive también del Código Orgánico Procesal Penal. El 18, artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, dice: el proceso tendrá carácter contradictorio. Entonces, fijémonos cómo hay dos partes. Hay un juez. Hay igualdad de oportunidades que nos ofrece el Código y que esa igualdad se fundamenta, como dije antes, en el numeral segundo del artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, allí tenemos el segundo principio. Tenemos un tercer principio, que es el principio de inmediación. Ese principio de inmediación es la herramienta que impone o aconseja que el juzgador mantenga el mayor contacto visual en aras de apreciar la práctica de las pruebas y descubrir los procederes de quienes interactúan durante el desarrollo del juicio oral, facilitándosele al juzgador con ello un diagnóstico de cualquier indicio de mala o buena fe en el actuar de las partes, las víctimas, los testigos o también de los mismos sujetos procesales. En el proceso penal
La inmediación recoge tres etapas o tres aspectos. El primero es la inmediación alegatoria, el segundo la inmediación probatoria y el tercero es la inmediación decisoria. La inmediación alegatoria comprende la formulación de alegatos y solicitudes que realizan las partes de manera directa ante el juez. La inmediación probatoria se cumple a través de la exhibición y práctica de la prueba ante el juez. Fijémonos que aquí también hay otro tipo de inmediación. Y la tercera modalidad de la inmediación es la inmediación decisoria, que es la que se alcanza con la emisión de decisiones judiciales, bien sea a través de autos o a través de sentencias dictadas por el juez en plena audiencia ante las partes. Ese principio de inmediación lo encontramos en el artículo 49, numeral tercero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dice que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Y en consecuencia, perdón, no es el numeral tercero, es el artículo 49, sí, numeral tercero de la Constitución. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y el derecho a un plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Cuando hablamos de las debidas garantías, ¿qué nos está diciendo el tribunal? Cuando hablamos exactamente de ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías, de un tribunal imparcial, y aparte cuando hablamos de ser oída, implica que el juez esté allí, en cumplimiento del principio de inmediación, apreciando, escuchando, observando lo que ocurre durante la práctica probatoria o durante cualquier acto que a bien proceda en el desarrollo del proceso. Entiéndase aquí, inclusive la declaración del imputado, o más allá de la simple declaración del imputado, una prueba anticipada e incluso también el uso del supuesto especial de delación. Cuando esas instituciones procesales se materialicen en el desarrollo de cualquier proceso, el juez debe estar presente observando cada una de esas prácticas. Y el fundamento, desde el punto de vista del Código Orgánico Procesal Penal, lo encontramos en el artículo 16, que dice que los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Al igual que el artículo 315 de ese mismo Código Orgánico Procesal Penal, que señala que el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del juez y de las partes. Seguimos. Tenemos el principio de publicidad. El principio de publicidad es el cuarto principio rector del proceso penal venezolano. La publicidad asegura el control tanto interno como externo de la actividad judicial, pues el procedimiento debe realizarse a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública y sobre todo del imputado y o acusado y su abogado defensor. Lo que acabo de señalar lo reitera igualmente el maestro Luigi Ferrajoli, quien en sus tratados, en sus libros, en su doctrina, ha señalado continuamente este punto: la importancia de la publicidad en el aspecto de la inmaculación del proceso, y es de suma importancia por razones de eticidad, de razones éticas, de razones de pulcritud de parte de quien administra justicia en un país.
La presencia del público en los procesos se realizaba ¿desde cuándo? Desde la antigüedad como un método natural. Los griegos, una vez que superan la concepción, si se quiere, privada del delito, comprenden allí que el proceso debía ser de interés para los ciudadanos. Y ello fue lo que trajo consigo a que el juicio fuese oral y público. La oralidad la tenemos también fijada como principio, la publicidad la tenemos también fijada como principio desde el punto de vista constitucional en el artículo 257, al señalar que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. Y dice al final que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Pero a nivel del proceso penal, a nivel de la norma adjetiva del mismo Código Orgánico Procesal Penal, ubicamos el principio de oralidad en el artículo 16, que señala que el juicio oral tendrá lugar en forma pública, salvo las excepciones legales. Y el artículo 316 de ese mismo Código Orgánico Procesal Penal también refiere que el debate será público, pero el tribunal podrá resolver que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando, y allí aparece el 316, en aquellos casos de pudor, donde se tenga como víctima o como testigo a una niña, niño o adolescente, o en aquellos casos de seguridad de Estado, o en aquellos casos donde hay que proteger marcas comerciales que impiden la publicidad. Pero una vez superado ello, el tribunal debe retornar al acto público en su desarrollo. Tenemos también el principio de la concentración y continuidad. ¿Cuál es la finalidad de la concentración? La finalidad no es otra que asegurar que la percepción del juez se mantenga intacta en el tiempo, a fin de poderle facilitar una eficaz valoración de las pruebas. Ese principio, en fuente de Luigi Ferraioli, implica lo siguiente: que en primer lugar el tratamiento de la causa se cumpla en una sola audiencia o en varias audiencias próximas sin solución de continuidad, sin tanta distancia temporal. Y en segundo lugar, la identidad de las personas físicas del juez desde el inicio hasta su decisión. Es decir, que el juez que inicia el juicio debe ser el mismo juez que lo culmina, que lo cierra. De allí que nuestra misma Carta Constitucional, en su artículo 26, disponga que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, y allí reitera también la letra constitucional en que el Estado debe garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Entonces, ese concepto de justicia expedita tiene que ver precisamente con el principio de concentración y continuidad. De allí que el mismo Código Orgánico Procesal Penal, al referir en su artículo 17 que una vez iniciado el debate debe concluir sin interrupciones en el menor número de días posibles, nos está indicando exactamente, en función al principio de concentración y continuidad mejor desarrollado en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, que el juicio se puede suspender entre una audiencia y otra por un plazo máximo de 15 días, contados continuamente, solo en los casos
que a bien sean necesarios. Ahora bien, teniendo en cuenta estos elementos propios principialistas del proceso penal venezolano y considerando la importancia que tiene para el proceso penal el procedimiento ordinario, por ser el procedimiento de mayor utilización, si se quiere, en estos tiempos, al igual que el procedimiento especial de delitos menos graves, debo señalar primeramente la primera etapa y tiene que ver con la fase preparatoria del procedimiento penal. Miren, el procedimiento penal ordinario tiene 4 etapas: la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución de sentencia. Y entonces nosotros, en ese contexto, teniendo como referencia base ya el modelo acusatorio explicado antes, debo entrar a considerar cómo nace la fase preparatoria del proceso penal venezolano. La fase preparatoria del proceso penal nace a partir del artículo 262 a través del inicio de la investigación. Recordemos muy bien que cuando se materializa la aprehensión en estricto estado de flagrancia de una persona que ha cometido un delito y esta es trasladada por el órgano aprehensor ante el Tribunal de Control de Guardia para que el fiscal de flagrancia proceda a formular la imputación, además de la presentación física, en las primeras 48 horas constitucionales. Allí se cumple una imputación. Se le imputa a una persona determinado delito. Se califica el procedimiento ordinario y se le decreta bien sea una privación judicial preventiva de libertad o una medida cautelar sustitutiva. Bueno, hasta ahí no se ha iniciado la fase preparatoria. El juez procede a calificar la flagrancia a petición de la Fiscalía, a acordar el procedimiento ordinario y procede luego a decretar la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad o decide privarlo a lo mejor en función a la gravedad del delito. Una vez que esas actuaciones retornan a la Fiscalía, es allí cuando el fiscal, una vez que las recibe, en fundamento del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a emitir la orden de inicio de investigación y ello está exactamente señalado en el artículo 262, que expresa lo siguiente: fase preparatoria, procedimiento ordinario. En esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Entonces, quiero que tengamos muy en cuenta que la presentación física del detenido para la audiencia de flagrancia no constituye aún la etapa de la fase preparatoria. Y prueba de ello es que en una audiencia de presentación física de detenido pudiera ocurrir que el fiscal pida no el procedimiento ordinario, sino que se apruebe el procedimiento abreviado o breve a fin de saltar directamente a la fase de juicio, porque el funcionario policial que detuvo al sujeto ha sido suficientemente diligente en practicar todas las diligencias urgentes y necesarias conforme el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, y ello le ha permitido al fiscal poder acreditar desde el punto de vista probatorio todas las fuentes de prueba necesarias para poder acreditar
o para poder saltar directamente a la fase de juicio oral, que es una característica propia del procedimiento abreviado, ya que ese procedimiento no tiene ni fase preparatoria ni fase intermedia. De allí que se enuncie como procedimiento breve abreviado. ¿Cuándo nace la fase preparatoria? Conforme el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando el fiscal recibe las actuaciones y emite la orden de inicio de investigación a un organismo policial facultándole para que cumpla con la captación de las fuentes de prueba necesarias, llámese inspecciones, entrevistas y otros elementos necesarios para poder acreditar el delito. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Ahora bien, el fiscal del Ministerio Público debe recabar en esa fase preparatoria los elementos que sirvan para exculpar y para culpar. Es decir, para que inculpen y exculpen. Y el fundamento de eso está en el artículo 263. Y no es que el fiscal le va a hacer el trabajo al abogado defensor. Simplemente que el fiscal, como sujeto procesal de buena fe y por mandato expreso del mismo Código Orgánico que afianza la buena fe de las partes, está obligado a recabar no solo los elementos que le favorecen, que le inculpan, sino también aquellos elementos de interés criminal o elementos llamados fuentes de prueba que también sirvan para exculpar su responsabilidad. Ahora bien, si en el desarrollo de ese proceso penal el defensor ha solicitado un dossier de diligencias de investigación y la fiscalía a lo mejor no se ha pronunciado sobre ellas o ha rechazado alguna de ellas de manera infundada, le es dable al defensor, al abogado defensor, invocar el control judicial ante el juez de control de garantías a fin de que pueda verificar en fundamento del artículo 264 lo que comúnmente se denomina como garantías del debido proceso. De allí que le es dable al tribunal fijar una audiencia especial a fin de debatir la petición que bien pudiese hacer, en este caso, el defensor. ¿De qué manera se puede iniciar un proceso penal? Hay varias formas de iniciación del proceso y en ese sentido voy a señalar las siguientes. Primero, cuando el Ministerio Público de manera oficiosa, de manera directa, ha tenido conocimiento de la ocurrencia de un hecho punible. El fundamento está en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal. También tenemos otra forma que es a través de la denuncia que ha formulado cualquier persona ante la autoridad policial o ante el Ministerio Público en fundamento del artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual que a través de la imputación pública, cuando hay un señalamiento público contra alguien en el que se le atribuye la comisión de algún delito, ello está también fijado como forma de inicio conforme al artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal. También tenemos la querella como forma de iniciación del proceso en fundamento del artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal y también cuando el órgano policial de manera directa tiene conocimiento del hecho, en fundamento del artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Y hago especial paréntesis aquí con respecto al 266. Cuando la policía tiene conocimiento de la ocurrencia de un hecho punible de acción pública, ellos están en la obligación de cumplir con las exigencias del artículo 266. Es decir, cumplir con las diligencias urgentes y necesarias sin esperar que el fiscal se las ordene. Y el tiempo que le otorga ese artículo 266 para cumplir con esas diligencias urgentes y necesarias son 12 horas. Y en ese sentido procedo a dar lectura a esa disposición que dice: si la noticia es recibida por las autoridades de policía, estas la comunicarán al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes y solo practicarán las diligencias urgentes y necesarias. Y las diligencias urgentes y necesarias estarán dirigidas a identificar y ubicar a los autores
y demás partícipes del hecho punible y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Entonces tenemos tres modalidades de inicio de investigación. Cuando lo inicia el Ministerio Público directamente una vez que ha tenido conocimiento del hecho, o también cuando ha sido del conocimiento del órgano policial y este lo inicia directamente a través de la denuncia que formula cualquier persona ante el Ministerio Público o ante un órgano policial, es una segunda forma. Tercero, a través de la querella como forma de iniciación del proceso, y voy a adicionar una más, que es la imputación pública, que ocurre cuando hay señalamiento a través de medios de comunicación o a Vox Populi en reuniones públicas, en el que se le atribuye a una persona determinada un delito. Allí se cumplen las formas o modos de proceder para iniciar un proceso penal. Ahora bien, ¿de quién emana ¿de quién emana la orden de inicio de investigación? El único ente facultado en Venezuela para emitir órdenes de investigación es el Ministerio Público. El Ministerio Público, en fundamento del artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal. Hasta aquí hemos estado hablando exactamente de algunos aspectos propios de la iniciación del proceso. Sin embargo, voy a entrar a tocar un tema de sumo interés también, que es el tema de la prueba. El tema de la prueba en sus diversas acepciones formativas. En cuanto al tema de la prueba, debo señalar que en Venezuela rige el método de la prueba libre a nivel del proceso penal. Hay libertad probatoria en Venezuela. Sin embargo, esa libertad probatoria está condicionada a dos aspectos elementales como son la licitud y la legalidad de la prueba. Una prueba, para que sea valorada o válida, debe haberse obtenido lícitamente y debe incorporarse legalmente a los fines de luego ser valorada por el tribunal correspondiente de juicio. Ahora bien, cuando hablamos de licitud, nosotros tenemos la obligación en la fase preparatoria de hacer uso de una distinción terminológica de la prueba. Los operadores de justicia acostumbran normalmente a hablar de prueba en su contexto general y no debería ser así. La prueba en la fase preparatoria debería señalarse como fuente de prueba. Y es que la fuente de prueba existe antes del inicio del proceso. Cuando se produce un determinado delito en determinado lugar, en un determinado sitio, se produce el robo de un almacén. Y hay personas que han observado ese hecho, incluyéndose allí la víctima, ya desde antes de la llegada de los organismos policiales al sitio del suceso, existe esa fuente de prueba conocedora de los hechos. Entonces, esa distinción terminológica es de suma importancia. Y tratadistas como Montero Aroca, Santiago Sentis Melendo, el doctor Rodrigo Rivera Morales, el maestro Hernando Davis Echandía y muchos otros autores han hecho énfasis en ello. Han señalado que dependiendo de la etapa procesal que corresponda, la prueba debe referirse de manera correcta. Fase preparatoria, fuentes de prueba. Y esa fuente de prueba debe haber sido obtenida con licitud e incorporada al proceso con legalidad. Y dependiendo del aporte reconstructivo en la información suministrada por esa fuente de prueba, llámese el fiscal para acusar o llámese el defensor para desvirtuar la acusación fiscal o la imputación fiscal, tendrá que ser promovida como medio de prueba a los fines de una eventual acusación o de un documento del abogado defensor para promover sus propias pruebas en función de derribar la teoría de la fiscalía. Pero esa promoción exige tres aspectos fundamentales. Pertinencia señalada en la oferta de la prueba, del medio de prueba. Idoneidad en la oferta del medio de prueba y utilidad
en la oferta del medio de prueba. Porque eso es lo que va a permitir establecer, le va a permitir al defensor, en caso de que sea el fiscal el que los promueve, enterar al defensor de lo que se pretende con cada uno de esos medios de prueba y viceversa. Igual cuando son promovidos por el defensor, eso le va a permitir al fiscal estar en cuenta de lo que pretende probar con ese medio de prueba la defensa. Y una vez que el juez de control de garantías en esa audiencia preliminar ha verificado la licitud de ese medio de prueba, porque de fuente pasa a medio de prueba una vez que el fiscal hace uso de ella en el acto promocional a los efectos del juicio, o cuando igualmente el defensor hace uso de esa fuente en el acto promocional como medio de prueba a los efectos también del juicio. Una vez que el juez de control ha verificado la licitud, la legalidad, la pertinencia, la idoneidad y la utilidad, pasa a admitirlos como prueba a los efectos de su práctica en la otra etapa, que es la fase de juicio oral y público. En el desarrollo del proceso penal o del procedimiento penal ordinario, que contiene una fase preparatoria, que es la fase de investigación, cobra también vigencia, importancia, relevancia el tema de la cadena de custodia. Y el fundamento está en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Eso tiene que ver con el sitio del suceso o sitio de hallazgo de la evidencia física o elemento material probatorio. Esa cadena de custodia es la garantía legal que permite el manejo idóneo de la evidencia. Va a garantizar el cumplimiento o realización del principio de mismidad de la evidencia. Es decir, misma evidencia hallada, misma evidencia fijada, misma evidencia colectada, rotulada, etiquetada, trasladada al laboratorio, misma evidencia experticiada, misma evidencia trasladada a la sala de resguardo de evidencias, bien sea del órgano policial o del Ministerio Público en caso de que así fuera. Y también misma evidencia en caso de que el juez de juicio decida que sea trasladada a los efectos de su exhibición durante el debate. Entonces, eso es lo que permite garantizar que no hayan modificaciones sobre las evidencias colectadas en los sitios de suceso o de hallazgo de las mismas. Allí se materializa el principio de mismidad de la evidencia, como señalé antes. Entonces, estamos hablando de la fase preparatoria. Hemos hablado de los principios del proceso penal, hemos hablado de los principios estructurales del modelo acusatorio, hemos hablado de los principios rectores del proceso penal venezolano, hemos hablado de las fases del proceso penal ordinario, del procedimiento penal ordinario, y nos ubicamos en la forma de iniciación del proceso. Entramos a la fase preparatoria con la orden de inicio de investigación que emite el fiscal, y dentro de esas diligencias o actos de investigación que se pueden producir en el desarrollo de la fase preparatoria, tenemos un dossier, tenemos las inspecciones de sitios en fundamento del artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos los registros nocturnos, exactamente en fundamento del artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal, la inspección de personas en fundamento del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la inspección de vehículos en fundamento del artículo 193 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el allanamiento como acto de investigación en fundamento del artículo 196
del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí hay que examinar el allanamiento sin orden judicial, también en sus dos excepciones del numeral 1 y 2 de ese 196 del Código Orgánico Procesal Penal, y que les pido desde aquí que revisen en sus hogares haciendo uso del Código Orgánico Procesal Penal, no del año anterior al 2012. Mucho cuidado con eso, porque los artículos varían. Tienen que trabajar con el Código Orgánico Procesal Penal vigente en el año 2012. De junio del 2012 en adelante es que nos rige el último Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, hemos hablado de la inspección de vehículos, de los allanamientos y, bueno, de otros aspectos de suma importancia. También tenemos el levantamiento e identificación de cadáveres, artículo 200 del Código Orgánico Procesal Penal. Allí cobra especial relevancia en ese tema del levantamiento de cadáveres la presencia del médico forense a los efectos de la valoración macroscópica del cadáver a fin de apreciar las heridas superficiales que pueda presentar el mismo en ese lugar, en el sitio del suceso o del hallazgo. Entonces, es importante que también revisen ese artículo 200 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual que el 201 que regula los hechos, las muertes en accidentes de tránsito, además de la exhumación de cadáveres como diligencia de investigación necesaria requerida previa autorización, en este caso, de un juez de control penal. En ese sentido, creo que por hoy está muy claro lo que es la fase preparatoria del proceso, más allá de que de pronto nos haga falta en este caso tratar ya temas propios de los actos conclusivos, que serán objeto de otra actividad sincrónica o asincrónica a través del aula, y en este caso hablaríamos de la acusación y sus requisitos, del sobreseimiento en sus diversas modalidades, fijado en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual que la acusación fijada en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, o inclusive también tenemos el archivo fiscal, que trata de un acto conclusivo y que exactamente lo ubicamos en el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal. Esos son los tres tipos de actos conclusivos con los que se podría cerrar la fase preparatoria de un proceso penal. Por hoy vamos a dejar la actividad hasta aquí. Les pido por favor que revisen repetidamente esta clase que he dado en la tarde de hoy. En el aula virtual la van a encontrar a través del link correspondiente, y no escatimen en reforzar el conocimiento desde sus hogares. Yo voy a subir un material al aula a fin de que pueda servirles de guía, pero el material ilustrativo va a ser más de alto contenido jurídico que doctrinario, toda vez que podré referirles a cada uno de ustedes la utilización, si quieren, del Código Orgánico Procesal Penal comentado del autor que quisiesen tener. En este caso yo refiero o aconsejo el Código Orgánico Procesal Penal comentado por el doctor Rodrigo Rivera Morales. Quedo a sus gratas órdenes en el aula virtual. Nos mantendremos en contacto. Feliz tarde para todos.